El día de hoy vamos a comenzar una serie que estaremos desarrollando cada vez que tengamos este espacio. Y le hemos titulado a esta serie Tras las pisadas del Cordero. Y me he inspirado en el título de esta serie en lo que fue nuestra lectura bíblica, Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Un pasaje que es muy conocido en el contexto de los 144,000. Y hablando de ellos, dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, ¿por dónde? Por donde quiera que va. En esta serie queremos analizar cuáles son esos verdaderos seguidores del Cordero y cómo podemos seguir al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo? Porque los únicos que harán parte de los 144,000 son aquellos que son los verdaderos seguidores del Cordero. Son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, ¿cómo le llama la Biblia a los seguidores de Cristo? Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Jesús comienza su ministerio público y nos dice acá que, versículo 23, ya había comenzado Cristo su ministerio público. Es cuando Jesús entra en la barca, dice, entró en él en la barca, ¿y quiénes le siguieron? Sus discípulos le siguieron. Los seguidores de Cristo también se les llaman los discípulos. Y la palabra discípulo en el griego es la palabra matetes, que significa un aprendiz, un pupilo o también un discípulo. Así que los que siguen a Cristo son aquellos que están dispuestos a aprender de Él. Son aquellos que están dispuestos a sentarse a sus pies, pero no son aprendices pasivos. No solamente están con Él a sus pies aprendiendo, sino que lo siguen a donde quiera que Él va. Hacen las obras que su maestro hace. Ahora, de acuerdo al profeta Isaías, los discípulos tienen algo en medio de ellos escrito. En Isaías capítulo 8, versículo 16. Libro de Isaías capítulo 8, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor, cuando esté allí diga amén. Muy bien. Ata el testimonio, sella ¿qué cosa? Sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué tienen los discípulos sellado? La ley. Así que los discípulos son aquellos que tienen en su corazón escrita ¿qué? La ley de Dios. Interesante que los 144,000 tienen en sus frentes, ¿qué cosa? El sello de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 7, tienen en su frentes el sello de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 14, tienen en su frentes el nombre de su Padre y del Cordero. Sabemos que la frente hace referencia a la mente, o como la Biblia la llama en otras ocasiones, el corazón. Los discípulos son aquellos que obedecen la ley de Dios. Y obedecen de corazón porque la ley está sellada entre ellos. Y quiero hablar en esta mañana especialmente de un discípulo que, de acuerdo a las Escrituras, es el que mejor ilustra la experiencia de los 144,000. Y vamos a hablar del apóstol Juan.
Vamos a estudiar acerca del apóstol Juan. Vamos al Evangelio de Juan, escrito por él mismo, capítulo 1. Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos a comenzar con el versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Es interesante que Juan registra acá los eventos después que Cristo es tentado en el desierto. Mientras que Mateo en el capítulo 4 registra los eventos antes de que Cristo vaya al desierto. Y en ambas ocasiones, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos, por ejemplo, en el versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús. Este es Juan el Bautista, ¿ok? Que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, aquí está hablando antes del bautismo en esta partecita. Y yo no le conocía, pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado en Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció como él. Claramente vemos aquí que Juan el Bautista está hablando del momento cuando Cristo es bautizado, viene a él, dice, yo vi al Espíritu descender como paloma, y Juan le llama, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si vamos al versículo 35, versículo 35 y 36. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Vamos a ver quiénes eran esos 2. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este es el Cordero de Dios. Otra vez. Ahora, si usted lee eso superficialmente, usted va a creer que está sucediendo en el mismo momento. Dice, al siguiente día, o sea, parece como si eso sucediera al otro día. Si usted hace un estudio bien cuidadoso de este pasaje, los versículos 35 en adelante están ocurriendo después de que Cristo regresa del desierto. Y la sierva del Señor lo aclara en el deseado de todas las gentes. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? En el libro de la confrontación, Confrontation, ese libro no está en español, la sierva del Señor dice que fue Juan, el apóstol Juan, Juan era uno de esos 2 discípulos, como vamos a ver, quien siguió a Cristo al desierto de la tentación. Llegó un punto donde Cristo tuvo que decirle que no lo siguiera más y que regresara. Estoy parafraseando la cita. Fue Juan quien siguió a Cristo en el desierto. Juan es el único que se interesó en este aspecto de la historia de Jesús. Juan había tenido el testimonio de su maestro Juan el Bautista cuando él dijo, he aquí este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se interesó, este es el Cordero de Dios. Y cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, Juan se interesa en Cristo, se interesa en ver qué va a pasar con él. Pero llega un punto en donde Cristo dijo, yo tengo que estar solo. Quizá Juan fue aquel que relató a sus otros compañeros las escenas de Cristo en el desierto de la tentación. Así que los que son seguidores de Cristo son aquellos que aprenderán de Jesús cómo vencer la tentación. Ahora, siguiendo el relato, dice aquí en el versículo 37, los 2 discípulos lo oyeron hablar. ¿Y qué hicieron? Y siguieron, ¿a quién? A Jesús. Otra vez vemos allí. Los 2 discípulos escucharon a Juan hablar cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿qué apariencia tenía Jesús? Jesús después de haber regresado del desierto. ¿Está bien?
Ese Jesús después de haber regresado del desierto. Después de haber ayunado por 40 días y 40 noches. ¿Creen ustedes que Jesús tenía algo externamente atractivo para que lo siguieran? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va son aquellos que se enamoran del Cordero no porque el Cordero les va a dar ventajas temporales en esta tierra, sino porque se enamoran de su carácter, de la belleza del sacrificio de Cristo Jesús. El profeta Isaías vio al Cordero, capítulo 52, cuando salió del desierto de la tentación. Y también cuando estuvo en el Getsemaní. Y lo describe de la siguiente manera. Isaías 52, versículo 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado, será puesto muy alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Este es Jehová hablando y habla de sus siervos. Este es el siervo sufriente, el Mesías. De hecho, el capítulo 53 debería comenzar. La división está mal ahí. Este capítulo debería comenzar desde el versículo 13 del capítulo 52. Los sufrimientos del siervo de Jehová. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Ahora estos muchos son los seres angelicales, los habitantes de otros mundos. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Así se asombrará él a muchas naciones. Versículo 14, ¿cómo era su apariencia? Estaba tan desfigurada que su parecer ni siquiera era similar al de los hijos de los hombres. O como dice en esta versión, al de un ser humano. Su cuerpo, su rostro estaba desfigurado por la agonía de los 40 días en el desierto. Pero Juan vio más allá de ese rostro, desfigurado por la angustia de la prueba y la tentación. Juan vio en ese rostro el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué nos motiva a seguir a Jesús? ¿Qué nos motiva a seguir a Jesús? ¿Nos motiva porque el Señor Jesús me va a sacar de la pobreza? Me motiva a seguir a Jesús porque, Él me va a dar salud, me va a curar de mi enfermedad. Me motiva a seguir a Jesús porque la palabra nos dice que Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones sobre nosotros. Me motiva a seguir a Jesús pues porque los cristianos obtienen muchos beneficios en la sociedad. O me motiva a seguir a Jesús porque Él es el Cordero de Dios, porque Él es el que quitó los pecados, el que hizo sacrificio por mí en la cruz, por mis pecados. El apóstol Juan, de todos los 12, era el más cercano a Jesús, y el que estuvo con Jesús desde el principio hasta el fin. No todos los discípulos comenzaron a andar con Jesús al mismo tiempo, ¿sabían eso, cierto? Juan fue de los primeros. Volviendo acá a Juan capítulo 1, versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10. Era como la hora 10. Siguieron a Jesús a pesar de que Jesús no tenía para ofrecerles ventajas temporales. Vamos a ver otro incidente del apóstol Juan. Vamos a tratar de optimizar el tiempo, es mucho que podemos decir de él. Vamos a Mateo capítulo 17, versículo 1. ¿A dónde más siguió Juan a Jesús? ¿A dónde más siguió Juan a Jesús? Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó, ¿a quiénes? A Pedro,
a Jacobo y a su hermano ¿qué? Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Y allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés, Elías, que hablaban con él. Muy bien, ustedes conocen la historia. Esta es la ocasión de la transfiguración de Jesús. Él está en el monte de la transfiguración. ¿Y a quiénes lleva? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos tres eran los más cercanos a Jesús, pero de ellos tres el más cercano era Juan. Juan siguió a Jesús al monte. Juan siguió a Jesús al monte de la transfiguración, al monte donde él iba a encontrarse con Jesús e iba a ver su gloria. Los verdaderos seguidores de Cristo, los que siguen al Cordero, los que siguen tras las pisadas del Cordero, son aquellos que van con Cristo al monte. ¿Cuál es tu monte hoy? ¿Será que entonces tenemos que ir al mirador para yo decir, estoy siguiendo al Cordero donde quiera que Él va? ¿Cuál es ese monte? El monte en la Biblia tiene una connotación espiritual como ese lugar donde yo tengo comunión con Dios. Donde es ese lugar donde yo estoy a solas con Dios. ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Estamos siguiéndolo cada mañana al monte de la comunión? Al monte donde yo estoy a solas con Él a través de la oración, el estudio de la palabra y la meditación, y veo en su rostro su gloria, más resplandeciente que el sol. Juan, como verdadero seguidor de Jesús, siguió a Jesús al monte. Y si tú vas al monte con Jesús, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver su rostro iluminado como un sol. ¿Qué obtenemos? ¿Qué experiencia tenemos cuando vemos el rostro de Jesús? Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en la qué? En la faz de Jesucristo. Faz, el rostro, face, in the face of Jesus Christ. En la faz de Jesucristo. Cuando miramos la faz de Jesucristo, ¿qué obtenemos? ¿Qué aprendemos? Dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Tú has venido a esta escuela para más que aprender a hacer obra médico-misionera, más que aprender a hacer terapias, más que aprender la agricultura o más que aprender métodos bíblicos de interpretación, tú viniste a esta escuela para obtener la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Si tú sales de esta escuela sin este conocimiento, has perdido el tiempo. Perdido el tiempo. Más bien, vaya a otro estudio por allá afuera, va a tener más beneficios en este mundo. El conocimiento que Dios desea impartir en este lugar a cada uno de nosotros es el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cuál es ese conocimiento? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter, su amor, su belleza. Eso es el conocimiento que hemos de aprender acá al Dair. A eso hemos venido a este lugar, a aprender de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios. Los 144,000 van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Si tú no te estás levantando en las mañanas a orar y a estudiar la palabra, ni sueñes que vas a ser parte de los 144,000. Ni sueñe. Y estaremos nosotros diciendo, oh, los 144,000, yo quiero ser parte de ellos. Pero no estamos siguiendo a Cristo al monte, no estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Ahora, volviendo a Mateo 17, hay que colocar un equilibrio a esto. Hay personas que piensan que ser espiritual solo es estar en una arrobada meditación por allá en las nubes.
meditando con el Señor, tan espiritual. Recuerdo acá hace un tiempo atrás había un joven que vino, algunos se acordarán de él, y él tenía un alto sentido de espiritualidad. Y cuando él salíamos del culto aquí, él se arrodillaba ahí en plena salida y todo el mundo era pasándole al lado y él se arrodillaba y se daba golpes en el pecho, oraba delante de todos allí. Y yo le decía, oye, mira, es muy lindo lo que tú haces, tu devoción a la oración, pero ¿por qué lo tienes que hacer ahí en el camino donde todos están saliendo y para que te vean? Es que yo, donde el Señor me inspire, yo lo busco, decía él. Entonces él mantenía así, tú lo veías siempre con la Biblia, en la fila, era leyendo todo. ¿Y qué hace si no? Él siempre estaba leyendo la Biblia y el espíritu de profecía. Pero tenían graves problemas con él en el hogar, convivencia, en la estación de trabajo. Era desobediente. ¿Okay? Así que para seguir al Cordero no solamente hay que estar por allá en el monte, en una robada meditación, en un trance espiritual, sino que también hay que ir al valle de la necesidad. Después de que Juan estuvo con Cristo en el monte de la transfiguración, mira dónde lo lleva Jesús, versículo 14. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Recuerdan? Aquí estaban los otros 9 que se quedaron abajo. ¡Qué vergüenza para ellos! Intentaron sacar este demonio, no pudieron. Llega Jesús con sus 3 discípulos a sacar este demonio, ayudar a esta persona. Juan siguió a Jesús al valle. No solamente se quedó meditando en el monte, sino que acompañaba a Jesús y era partícipe de sus obras de misericordia para con el prójimo. Hoy es muy común, de hecho la iglesia cada año, aquí en Colombia, creo que es cada año, cada 2 años, hace tours, hace viajes a la Tierra Santa. De hecho, les confieso, ha sido uno de mis sueños ir a la Tierra Santa. Allá mirar el lago donde enseñó Jesús. Sí, no hay nada de malo querer ir a la Tierra Santa. Pero algunos creen que solo yendo allá pueden seguir los pasos de Jesús. Pero sabe que donde quiera que tú estás puedes seguir los pasos de Jesús. Miren otro incidente. Marcos 5:37. Marcos 5:37. Otro incidente donde estuvo el apóstol Juan. Marcos capítulo 5, versículo 37. ¿Recuerda? Está la hija de Jairo. ¿Qué había pasado con la hija de Jairo? Había muerto. Y cuando traen al Mesías, cuando traen a Jesús, la gente dice, no, ya no lo molestes más al maestro, ella ya murió. Pero Jesús les dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario en la sinagoga y vio el alboroto y a las que lloraban y lamentaban mucho, las plañideras. Entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. ¿Conocen ustedes la historia? Jesús resucita a la hija de Jairo. ¿Y quién estaba con él? Juan. Los verdaderos seguidores del Cordero están en el cuarto del enfermo. Están con la persona necesitada. Están ayudando a las personas en todas sus aflicciones y flaquezas. Están siguiendo al Cordero por donde quiera que va. También los verdaderos seguidores del Cordero se interesan en las profecías. En el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 3. Marcos, capítulo 13, versículo 3. Este detalle no lo da Marcos, que Mateo no nos lo da.
Cuando Jesús dice no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada, hubo 4 discípulos, entre estos Juan, que fueron los que le preguntaron a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. El versículo 3 dice: se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Entonces Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Sí, los seguidores del Cordero también se interesan en las profecías, profundizan en la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios, inquieren en ella y están prestando atención al desarrollo de los eventos finales. Miren este marco tan amplio en cuanto a qué significa seguir a Cristo, seguir al Cordero, por donde quiera que va. Vamos a otro detalle del apóstol Juan. Este es uno de los que más me gusta. Juan 13:25. Ahora, en todo el evangelio de Juan, él nunca se nombra. Nunca él da su nombre propio, sino el discípulo a que Jesús amaba. El discípulo que seguía a Jesús. Y aquí él va a hacer alusión a él mismo. Juan 13:25. Dice, estaban aquí en la Santa Cena. Dice el versículo 23 para el contexto: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Quién será ese? Ese es Juan, el discípulo amado. Ahora, pregunta, ¿será que Jesús no amaba a los otros discípulos? ¿Sí los amaba, Kevin? Sí. Jesús amaba a los otros discípulos, pero ¿por qué específicamente Juan dice el discípulo al que Jesús amaba? Uno puede leer esto y decir: oye, ese Juan tan engreído, ¿no? Pues él dice que solo lo amaba a él, nada más. Juan era el más cercano, por quien Jesús tenía un interés especial. ¿Saben que en el cielo, y esto es parte de los 144, miren, en el cielo todos los que amen a Jesús van a ir al cielo, pero van a haber algunos que lo van a amar más y esos van a estar más cerca de él? ¿Sí sabían eso? Los 144,000 son los que van a estar más cerca a Jesús, tan cerca que se sentarán con él en el trono y adorarán al Cordero en el trono día y noche. Pero, a ver, ¿los demás también serán salvos? ¿Estarán en el cielo? Sí. Habrán algunos que de mes en mes y de sábado en sábado vayan allá a la Nueva Jerusalén, a la ciudad santa, a adorar en sábado y a comer del fruto de la vida cada mes. Pero los 144,000 van a estar con él día y noche. No van a tener que ir de mes en mes, de sábado en sábado, porque ya viven con él. Nuestro lugar en el cielo y nuestra cercanía a Cristo en el cielo la determinará la capacidad de haberlo amado acá en la tierra. Y entre más amas a Jesús, eres más amado de él. Y entre más amas a Jesús, más cerca estás de él. Tan cerca que recostarás tu cabeza sobre su pecho. Qué hermoso. Interesante que Juan es el único, hay en Apocalipsis 1:4, que le llama a Jesús el Todopoderoso. Y saben, esa palabra allí, griega, es la misma palabra en la Septuaginta, que es paralela con una palabra hebrea que es el Shaddai. Y saben, es un nombre, otro nombre para Dios en hebreo, el Shaddai, el Ayona Adonai. El Shaddai en hebreo significa the mighty breasted one. El poderoso tiene un significado que casi no tiene sentido para nosotros hoy, pero significa el poderoso que tiene un pecho muy grande. ¿Qué quiere decir? Ahora es interesante en las culturas paganas cómo es que pintan siempre a los dioses. Interesante que siempre lo pintan con los pechos, ¿cierto? Femeninos, muchos. Ese es un concepto pervertido del Shaddai. Jesús es el Shaddai, el que tiene un pecho tan grande donde tú puedes recostar y depositar todos tus problemas. Aldair, ese es el pecho, ese es el pechito. ¿Ah?
En la calle cuando yo andaba había una expresión, entonces que mi pecho, el pechito, este pecho sabe hacerlo todo. Este es el pecho, ¿ok? Este sí es el pecho sobre el cual tú puedes recostar tu cabeza. No sé qué preocupaciones hayan en tu vida, no sé qué ansiedades, no sé qué luchas. Ve como Juan recuesta tu cabeza en él, en su pecho descansa en él. Eso es un discípulo. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Marcos capítulo 14, versículo 33. Este también me gusta mucho. Marcos 14, 33. Jesús está entrando en el jardín, en el huerto del Getsemaní. De nuevo, miren quién lo acompaña a él. Marcos 14, 33. Vinieron pues desde el versículo 32 a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Saben qué significa Getsemaní? En griego, bueno, o en hebreo, wine press. Prensa significa en español, donde prensaban los olivos, porque el jardín del Getsemaní quedaba al pie del monte de los olivos. Y para que tú puedas sacar el aceite del olivo debes prensarlo. Ahí fue Jesús prensado, fue exprimido hasta lo sumo. Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y se llevó consigo ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es interesante que esta prueba, aunque Juan estuvo allí, tuvo el privilegio. Juan esta prueba no la pasó. Pero el principio que quiero extraer de aquí fue que el que es verdadero seguidor de Cristo acompañará a Cristo y será partícipe de sus aflicciones. Estará orando con Cristo allí en el Getsemaní. Ahora, cuando Jesús es arrestado, ¿quién es el único que sigue a Jesús? Primero todos son dispersados, pero luego ¿quién lo sigue? Lo sigue Juan y luego Pedro. Por último, ¿quién es el que sigue? El único apóstol que sigue a Cristo a la cruz. Juan. Y cuando Jesús estaba en la cruz le dice a Juan, hijo, he aquí a tu madre. Y luego le dice a Juan, o le dice a su madre, madre, he aquí a tu hijo. Los verdaderos seguidores del Cordero seguirán a Cristo a los pies de la cruz. Recuerda el deseado de todas las gentes, en ese capítulo, la crucifixión. Lo único que nos ayudará a vencer el pecado y a vencer la tentación es ir penitentes al pie de la cruz y contemplar a Cristo sufriendo, crucificado por todos los pecadores. Cuando sientas una tentación, mira a Cristo sangreante, allí en la cruz colgado, muriendo por ti. ¿Somos seguidores del Cordero? ¿O solo seguimos al Cordero por forma? Solo seguimos al Cordero pues, porque así ya lo dice la iglesia. Vamos a la iglesia el sábado, tomamos la Santa Cena, cantamos, hacemos obra misionera, vemos a los cultos en las mañanas, los cultos en los hogares en las noches, y nos preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo. Los verdaderos seguidores de Cristo son aquellos que tienen la ley escrita en su corazón. Son aquellos que siguen a Cristo y vencen como Cristo venció las tentaciones. Son aquellos que visitan al enfermo. Son aquellos que alivian las necesidades de los pobres. Son aquellos que van al monte y tienen meditación con Cristo y comunión con Él, pero van al valle también, al valle de la necesidad. Son aquellos que se interesan en las profecías y estudian su palabra. Son aquellos que depositan sus problemas en el pecho de Cristo Jesús. Son aquellos que oran con Jesús y son aquellos que están al pie de la cruz de Jesús.
termino diciendo lo siguiente para que vean que Juan es un tipo de los 144,000. Cuando Jesús, en el Evangelio según San Juan, Jesús estaba caminando con los discípulos a la orilla del mar. Y Pedro, como siempre curioso, le hace una pregunta a Jesús. Después de que Jesús le dice repetidas veces, oye, apacienta mis ovejas, Pedro, ¿me amas? Probándolo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Después de eso, versículo 18, Jesús profetiza la forma en cómo iba a morir Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. O sea, le iba a morir crucificado. Y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Ahora, aunque aquí no estamos hablando de Juan, es interesante. A ver, si el Señor Jesús estuviera acá y te diría a ti, mira, tú vas a morir así. Mira, sabes, a ti te van a torturar, te van a desmembrar, te van a colocar a sufrir mucho, pero así tú vas a glorificarme, sígueme. ¿Cuántos estarían dispuestos a seguir a Jesús cuando Jesús revele el futuro, todo lo que tú vas a sufrir por Él? Esos son los seguidores de Cristo, los discípulos. Pedro lo siguió. Pero luego Pedro, curioso, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ahí está ¿quién? Ahí Juan. Y entonces Pedro le pregunta, bueno, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Oye, Señor, bueno, ya me dijiste que me voy a morir, ¿cómo va a morir Juan? Estaba curioso, bueno, ¿cómo irá a morir mi compañero? ¿Qué le responde Jesús? Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti, sígueme tú. De acuerdo a Jesús, Juan iba ¿a qué? A quedarse, o sea, iba a estar vivo hasta que él viniera. Ahora usted debe estar un poco confuso. Oye, ¿eso no se cumplió? ¿Saben ustedes que eso se cumplió? ¿Cuándo fue que Jesús vino? Jesús tuvo una venida personal a esta tierra después de su resurrección y su ascensión. ¿Saben cuándo fue? Cuando se le apareció a Juan allá en la isla de Patmos. ¿Saben que el único discípulo que no murió como mártir fue Juan? Fue echado a un caldero de aceite hirviendo y salió vivo de allí. Y como no pudieron matarlo, fue desahuciado allá, fue aislado, en la isla de Patmos. Y Jesús personalmente, ahí en Apocalipsis 1 usted lo puede leer, que él ve a Cristo personalmente allí. Cristo desciende y está con él. A eso se quiere decir cuando dice, si quiero que él quede hasta que yo vuelva. Pero a la vez esto es un tipo de los 144,000, porque los 144,000 estarán vivos hasta que él vuelva. Mis hermanos, quiera Dios que seamos verdaderos seguidores de Cristo. Y recordemos que debemos ir tras las pisadas del Cordero. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.